Jeremías es un niño de 7 años con un diagnóstico X, que llega a una nueva escuela y todas las miradas estaban dirigidas hacia él. Llegaba al cole todos los días y se encerraba en el aula. No formaba con sus compañeros ni hacía el saludo inicial. Rayaba las paredes y los bancos, hacía ritmo con los útiles, con las manos, inventaba canciones. Pocos días después de su llegada, los directivos y maestras solicitan una reunión con la familia para indicarle una interconsulta con un psiquiatra, porque no lo pueden tener en el aula, no se sienta, y que si a partir de la semana entrante no iba con acompañante terapéutico, no podía ingresar al colegio. Ya tuvimos un chico así en la institución. Era agresivo con sus compañeros y docentes, y no podemos esperar que pase algo grave para hacer algo. No paraba ni estando medicado. La familia refiere estar agotada, que ya no saben qué más hacer con el niño, que están cansados, que no duerme por las noches, que ya han pasado por 2 escuelas y 2 jardines de infantes, que ya no saben qué otra terapia agregarle ni qué actividades por fuera para que descargue, que ellos tampoco tienen tiempo porque trabajan mucho dentro y fuera de la casa, y que tal vez le haría bien ir al psicólogo para que lo acomoden un poco. Con el transcurrir de los meses se inicia acompañamiento terapéutico. El AT es quien empieza a indagar el contexto de Jeremías. En la entrevista inicial, en pos de un diagnóstico situacional, el AT comienza a indagar qué lugar ocupa este niño dentro del sistema familiar, aunque ya los discursos patologizantes de la familia algo adelantaban. Y a la T se le ocurre preguntar por la procedencia de ese tal diagnóstico, de dónde venía, quién lo había diagnosticado. Y ahí la familia refiere que el presunto diagnóstico se los había dado una psicopedagoga, quien los había entrevistado solo a los padres y solo había hecho un test. Sin conocer al niño les dio ese diagnóstico y la familia no volvió a ir, pero porque refieren que como ya le habían descubierto que era lo que tenía, ¿para qué iban a volver? Corbalán, en Diagnósticos en la Arena, las infancias y las etiquetas en un mundo de clasificaciones, dice que es muy importante tener en cuenta que un diagnóstico tiene el objetivo de obtener un panorama lo más específico y completo posible de una situación. Tomarlo como un instrumento que, si está bien elaborado y se comunica bien a la familia y personas afines, constituye una herramienta útil para pensar en un posible tratamiento según las necesidades específicas. Como dice Corbalán, los diagnósticos deben ajustarse a la persona y en el terreno de lo psíquico, los diagnósticos son muy complejos y requieren de paciencia. Tolerar esta incertidumbre no es fácil, pero que un niño que reciba un diagnóstico o aún no implica que tenga que dejar de participar de las actividades de niños. Más allá del diagnóstico, las terapias recomendadas, no hay que olvidar que el niño, antes que nada, desea jugar. Y Jeremías pareciera que no tenía posibilidades de hacer cosas de niño, no había tiempo de juego ni disponibilidad de las partes para el disfrute compartido. Tal es así que el diagnóstico operaba como etiqueta inmutable y no como orientador del tratamiento y necesidades y cuidados específicos de ese niño. Desde el discurso de la familia se la observa desbordada, como que pareciera que ya no había nada por hacer. Una vez que recibieron el diagnóstico, les sirvió para entender algunas conductas, pero no había disponibilidad para la acción y transformación. Como si Jeremías ocupara el lugar de un síndrome, y no podía hacer más que eso. Todo el tiempo encasillado, juzgado y hasta condenado. Entendemos que la incertidumbre se viven con angustia, preguntas que tienen que encontrar rápidamente respuestas. Aclaramos que no hay intención de juzgar a las familias, sino tomar estos datos como parte del diagnóstico situacional que hacemos como profesionales para comprender el contexto en el que encuentra inmerso este niño y esa familia y poder acompañar sus procesos éticamente. Para ello, destacamos la importancia del posicionamiento de los profesionales que acompañamos. José González, en Los prejuicios y el acompañamiento terapéutico, nos dice que debemos estar alerta. Como profesionales que nos desenvolvemos en la vida cotidiana, muchas veces somos testigos de los prejuicios y estigmas que el resto de la sociedad deposita sobre la persona que acompañamos. Cuando esto sucede, nos corresponde intervenir por medio de la psicoeducación y, en ocasiones, la AT-educación. El AT es un garante y promotor de derechos, nunca un cómplice de situaciones de vulneración. En el caso de Jeremías puede observarse lo que plantea Corbalán. Como en los tiempos actuales se inscriben sobre las rutinas, vértigo y ansiedad, una institución empapada de exigencias epocales, sin predisposición a una observación, a dar tiempos en la adaptación del niño a la nueva institución con todo lo que conlleva. Las experiencias previas del niño, de las familias y cómo operaban las experiencias de la institución sumado a las subjetividades llenas de prejuicios, ya que comparaban a Jeremías con otro niño solo por tener el mismo diagnóstico. Pero sabemos que cada diagnóstico se manifiesta de manera particular en cada niño. Todas las generalidades que se expresan sobre la infancia en cada niño particular adquieren condiciones específicas. Estas condiciones están dadas no solo por el contexto social y familiar,
sino también por la personalidad del sujeto. Por eso es muy importante que el profesional que diagnostique conozca las variables que participan en cada proceso, teniendo en cuenta los recursos, el ambiente y las capacidades personales de cada persona. Porque cuando el profesional se focaliza en ciertos datos disciplinares y desconoce otros, se corre el riesgo de elaborar un diagnóstico incompleto y un tratamiento con pronóstico muy reservado. La lógica en la que los niños se desarrollan amenaza con todas las demandas epocales, el movimiento inesperado, la plasticidad innovadora, una creatividad que desborda lo instituido, un tiempo de espera que requiere de paciencia. Sobre los niños recaen representaciones y acciones que dificultan un crecimiento saludable. Es importante reconocer qué discursos y modos de asumir prácticas en la infancia traen más problemas que soluciones, ya que a veces los problemas con los que los niños tienen que lidiar, más que ser problemas de los niños, son problemas de las personas que participan de su cuidado. El caso de Jeremías estaba condicionado por la multiplicidad de miradas de diversos profesionales, la familia y personal de la institución educativa, pero de manera fragmentada, patologizante, una situación que en vez de ser abordada con diferentes recursos, se multiplica y se complica, ya que ninguno se interesaba por conocer la dinámica de la familia ni la institución, que en definitiva es donde transcurre la cotidianidad de ese niño. Tampoco pareciera que se estuvieran preguntando cuál era la necesidad de Jeremías, qué quería expresar con su conducta, sino más bien la urgencia de la institución era acallar los síntomas con psicofármacos, como con aquel niño que en otro momento había pasado por la misma. Es importante tener en cuenta que no toda persona con un diagnóstico debe realizar tratamiento psicofarmacológico sin antes ofrecerle un tratamiento personalizado acorde a las necesidades para no caer en la medicalización de las infancias como primera opción para tapar síntomas, donde se termina medicando conductas que en determinadas ocasiones son esperables por la propia etapa evolutiva, incluso a veces favorables. Ahora bien, ¿cómo podemos analizar estas lógicas y representaciones sociales? ¿Cuál es el marco que podríamos darle? A lo largo de la historia han ocurrido distintas corrientes sobre las concepciones acerca de lo que se consideraba patológico. En la actualidad aún existen posiciones analíticas en tensión, ontología, epistemología, técnicas e histórico-cultural. Estas posiciones conforman el campo metodológico de la psicopatología para configurar herramientas de análisis que puedan interpelar cualquier posicionamiento psicopatológico. Cada posicionamiento implica tomar partido. No hay inocencia en la forma en que se define qué es lo psíquico, qué se considera patológico, ni cómo debe intervenirse. Las ideologías de época, los marcos culturales y las relaciones de poder se entraman de manera decisiva en estas definiciones, y en estas se inscriben las lógicas condicionadas por el contexto histórico, político, social, económico y cultural. En este sentido, diagnosticar implica una interpretación. Se lee al sujeto dentro de una trama de significados. Un síntoma es una traducción de lo que está demandando la cultura. Cuando nombramos una conducta, también nombramos diagnósticos. Por ejemplo, trastorno oposicionista desafiante. Nos habla de los desafíos, pero también de la lectura de una sociedad autoritaria como legítima. Y así se patologizan las diferentes etapas del desarrollo, por lo que se espera, por lo que la cultura propone. Evangelina Norma Contini de González, en su texto, nos aporta que hay una relación entre el comportamiento y la cultura. El comportamiento tiene un carácter contextual, está influido por factores sociales, económicos y culturales. La cultura influye directamente en el comportamiento y en la forma en la que se manifiestan los problemas psicológicos, define qué es lo normal y qué es lo anormal, lo que en una cultura es adecuado, en otra puede parecer problemático y o patológico, y que por eso no se puede diagnosticar de la misma manera a personas de culturas diferentes. Desde esta perspectiva, y volviendo al caso Jeremías, se evidencia la lógica instituida en los actores de la institución educativa, como una estrategia cultural de clasificación implícita, donde se ve reflejado qué es lo que se pretende culturalmente de acuerdo a la idea del orden, de las lógicas de productividad, la capacidad de resolución, la rapidez, etc., generando así formas de subjetivación. Como acompañante terapéutico, es importante comprender el entramado para organizar las intervenciones y posicionarnos. El postulado perspectivista parte de que no existe una única forma de interpretar la realidad.
Las personas comprenden el mundo de diferentes perspectivas, influenciadas por su cultura, experiencias y contextos. Desde el postulado perspectivista, la realidad de Jeremías no puede reducirse a una sola lectura. La institución educativa lo ve como un problema. La familia lo puede ver desde su agotamiento. La psicopedagoga ve un diagnóstico y el acompañante terapéutico intenta comprender su contexto. Cada una de las partes construyen diferentes significados sobre sus conductas. Comprender su situación implica integrar estas miradas y reconocer la singularidad del niño. El postulado del constructivismo nos aporta que el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que cada persona lo construye activamente a partir de sus experiencias e interacciones con otros. Aprender implica dar significado a lo que se vive. No existe una realidad a la que el niño se tenga que adaptar, sino qué es lo que exige la institución en este caso. Desde nuestro rol se apuntaría a habilitar al acompañado a construir su realidad, donde el protagonista sea su identidad y no los síntomas. El siguiente postulado es el interaccional, donde el aprendizaje se produce en relación con otras personas. La interacción social es fundamental para el desarrollo cognitivo, ya que el conocimiento se construye y comparte colectivamente. Este principio es otro que no compartía la institución, ya que lo aísla, los profesionales intervienen de manera fragmentada y su familia se encuentra desbordada. Y las dificultades de Jeremías no pueden analizarse únicamente desde características individuales, ya que su desarrollo se produce en interacción permanente con la familia, la escuela y otros actores significativos. Desde el postulado de la externalización, Brunner plantea que las personas construyen significados y los expresan a través de producciones que hacen visibles aspectos de su mundo interno y de su relación con la cultura. En el caso de Jeremías, resulta interesante observar que más allá de las conductas que la institución identificaba como problemáticas, el niño desplegaba múltiples recursos de expresión. Inventaba canciones, producía ritmos con objetos y con su propio cuerpo, exploraba diferentes formas de interacción con los materiales y buscaba modos singulares de habitar el espacio escolar. Estas manifestaciones pueden pensarse como formas de externalización mediante las cuales Jeremías producía significados y participaba activamente de la cultura. Desde esta perspectiva, es importante no reducir el niño a sus dificultades o a un diagnóstico, sino reconocer también sus potencialidades, intereses y modos particulares de expresión. Aquello que inicialmente era leído como una conducta disruptiva puede ser resignificado por una forma de comunicación, creatividad y construcción subjetiva. Como acompañantes terapéuticos, esta lectura nos permite identificar recursos sobre los cuales construir intervenciones que favorezcan la participación, el vínculo con otros y el reconocimiento de su singularidad. Como acompañantes terapéuticos debemos tener en cuenta el postulado instrumentalista a la hora del diagnóstico situacional, ya que una práctica humana nunca es neutral, siempre cumple funciones sociales y políticas, porque transmite determinados valores, creencias e intereses. Lo que se enseña y cómo se enseña tiene consecuencias en la sociedad, y es evidente en el caso de Jeremías. La escuela transmite valores y expectativas sobre cómo debe comportarse un niño en el aula. El postulado de la identidad y la autoestima indica que la educación contribuye a la construcción de la identidad personal. Las experiencias escolares influyen en cómo las personas se perciben a sí mismas, en su autoestima y en sus expectativas sobre sus propias capacidades. Los niños construyen su identidad en interacción con otros significativos. En este sentido, las reiteradas miradas centradas en el déficit, las bajas expectativas y los discursos que resaltan aquello que Jeremías no puede hacer pueden influir en la construcción de su identidad y en la forma en que se posiciona frente a los demás. Cuando los adultos sostienen de manera reiterada determinados relatos acerca de un niño, pueden favorecer procesos de identificación con esos lugares asignados. De este modo, existe el riesgo de que incorpore esas definiciones como parte de su autopercepción, limitando la posibilidad de reconocerse desde sus capacidades y potencialidades. Por ello, resulta pertinente preguntarse cuánto de la posición que ocupa Jeremías responde a características propias y cuánto los significados que los adultos han construido sobre él. Nuestra labor consistirá en estimular al niño a desarrollar su autoestima y su identidad, promoviendo la diversidad de deseos. Jeremías fue definido por relatos construidos por otros antes de poder construir una narrativa propia sobre sí mismo.
La intervención del acompañamiento permitió comenzar a recuperar su singularidad, desplazando la mirada centrada exclusivamente en el diagnóstico.